Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme. Es bueno estar acá con tan buenos amigos de tantos años. No Carolina, que estaba en Jardín de Infantes cuando la conocimos, pero Henry y yo somos algo más experimentados, digamos. Así que bueno, es un gusto estar con ustedes. La verdad que todos los días se aprende algo. Hoy tuvimos un caso que vamos a discutir después porque aprendimos mucho, porque a veces los médicos siempre estamos enfocados en lo que hay que hacer, pero a veces tenemos que estar mucho más enfocados en lo que es adecuado hacer y que es lo mejor para el paciente en ese momento. Bueno, yo prácticamente hago Barrett hace casi 10 años, con lo cual tengo mucho para hablar de Barrett, pero hoy vamos a focalizarnos un poco en por qué el Barrett es importante y cuáles son las opciones terapéuticas que tiene un paciente con Barrett en los distintos escenarios que puede enfrentar. Esto lo hacemos dentro de un programa de Medtronic, así que sepan que estos son mis disclosures. ¿Por qué es importante el esófago de Barrett? Uno habla de Barrett, vengo desde Buenos Aires, avión, todo. Lo más importante es que la presencia del esófago de Barrett es el factor de riesgo identificado más importante para el desarrollo del adenocarcinoma esofágico. No hay otro. ¿Okay? Es el más importante de todos. El adenocarcinoma de esófago es una enfermedad letal con una sobrevida inferior al 20% a 5 años. La incidencia aumentó entre el 300 y el 500% en los últimos 40 años, el cáncer que más creció. La gran mayoría de los adenocarcinomas de esófago se diagnostican en estadios avanzados en pacientes sin diagnóstico de esófago de Barrett previo. Y esta es la ventana de oportunidad que tenemos. Es una enfermedad muy poco frecuente, estos son datos del CIR de Estados Unidos, en la cual hay 16.940 casos por año, es el 1% de todos los cánceres, por suerte es una enfermedad rara, pero se mueren los mismos que diagnosticamos, con lo cual es una enfermedad terriblemente letal. La sobrevida está alrededor de entre el 19 y el 20%, y vemos que la gran mayoría de los pacientes que sobreviven son aquellos a los cuales hacemos diagnóstico cuando la enfermedad está limitada al órgano. Y vemos que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad localizada tienen mayor chance de sobrevivir a 5 años. Crece más que todos los cánceres que tuvimos, más que el melanoma, más que las próstatas, más que el pulmón, más que la mama, y por suerte el cáncer colorectal tiende a bajar porque estamos haciendo screening en forma sistemática y ustedes aquí en Uruguay tienen una gran experiencia al respecto con muy buenos resultados. Este slide a mí particularmente me hace sentir mal. Esta es la evolución, esto es el CIR, es el Servicio de Epidemiología y End Results, o sea, resultados finales, y ustedes ven que claramente, prácticamente los casos que diagnosticamos de cáncer de esófago, si bien tenemos menos casos que no están estadificados, la gran mayoría son con metástasis distantes, son con compromiso regional y permanece estable en los últimos 40 años los tumores que diagnosticamos localizados. Esta es nuestra ventana de oportunidad, acá es donde tenemos que focalizarnos. Por supuesto las cosas cambian, estamos mejorando, pero este slide es particularmente preocupante porque todas estas bases epidemiológicas dicen que la incidencia de adenocarcinoma está aumentando y la mortalidad por adenocarcinoma esofágico está aumentando también. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, probablemente la epidemia de obesidad tenga algo que ver, tenemos mucho más reflujo que hace unos años, tenemos que buscar justificaciones epidemiológicas para esto, pero evidentemente es un cáncer que está aumentando y cada vez más. Es importante que sepamos, y esto sí es para todos los días, es que un paciente con Barrett no es una condena. Si bien el Barrett es una enfermedad poco frecuente, la chance de evolución de un paciente con Barrett a cáncer es aún menos frecuente. Si uno seguía por los primeros trabajos de la década del 70 y del 80, 1 de cada 52 casos de Barrett hacía cáncer dentro del año de seguimiento. Ahí era absolutamente proporcional, una relación inversa, la cantidad del tamaño de la muestra y la cantidad de pacientes que hacían cáncer. Hoy día se acepta que solamente entre el 0,11 y el 0,12% por año de seguimiento de los pacientes con Barrett evolucionan a cáncer. Con lo cual, entendamos y no tengamos miedo en estas cosas, que la sobrevida global de un paciente con Barrett es similar a cualquier trastorno esofágico benigno, como por ejemplo la galacia. Pero bueno, tenemos que identificar cuáles son ese 0,12% de los pacientes que van. ¿Por qué es importante saber que el paciente tiene Barrett? Bueno, no existe mucho trabajo retrospectivo de cohortes de seguimiento, y estos son dos, uno de Irlanda, de Europa, y otro de Estados Unidos, también del CIR y del Medicare, en la cual vemos que los pacientes que tienen diagnóstico de Barrett, que son muy pocos, ustedes ven solo el 7% en Irlanda del Norte y solo el 12% en Estados Unidos, tienen mucha mejor sobrevida y mucho mejor estadio al momento del diagnóstico. Por eso es importantísimo que identifiquemos estos pacientes.
Estas son todas las guidelines que hay respecto a Barrett. Van a estar a disposición de ustedes, se las voy a mandar a Carolina. Es aburrido leer guías y recuerden que siempre son guías, no son Biblias, son guías, ¿ok? Y uno tiene que adaptar la realidad a lo que tiene en su casa y tratar de hacerlo lo más adecuado posible, pero sin duda hay situaciones en las cuales podemos claramente adaptar las guías a nuestras realidades. Estamos esperando una última guía que está viniendo, que es un update de la guía de la AGA que está llegando este año, del American College, que está llegando este año. Creo que viene este mes o el mes que viene. Bien, la pregunta que tenemos que hacer acá es si tenemos que tratar a todos nuestros pacientes con Barrett. La respuesta es sí. Todos nuestros pacientes con Barrett necesitan tratamiento. Y la estrategia terapéutica debe estar basada en la determinación del grado de displasia en el momento del diagnóstico. O sea, tomamos una biopsia, el patólogo nos dice y podemos definir dos grandes grupos. Barrett sin displasia y Barrett con displasia. Los Barrett sin displasia tienen un enfoque característico y ahora tenemos buena calidad de evidencia para saber que debemos tratarlos. Y los Barrett con displasia vemos que a partir de unos 5 o 6 años ha cambiado totalmente el enfoque. Antes estos pacientes estaban expuestos a distintos tipos terapéuticas, incluso terapéutica quirúrgica. ¿Cuáles son? Cuando vamos a tratar pacientes con Barrett tenemos que definir qué es lo que queremos tratar. Queremos disminuir la tasa de progresión de Barrett sin displasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y cáncer. Este es nuestro objetivo principal y hay que tenerlo claramente en nuestro norte. Tenemos que erradicar completamente la displasia. Si ese paciente que ya inició cambios le sacamos la displasia, la chance que haga cáncer y que siga la secuencia de esófago de Barrett sin displasia, displasia y cáncer es muy grande. Tenemos que erradicar completamente la metaplasia intestinal, porque si sigue teniendo metaplasia intestinal ya puede volver a ser displasia. Tenemos que hacerlo en un contexto de seguridad con bajo número de complicaciones, tenemos que tener baja recurrencia, o sea, el paciente, este tratamiento debe ser durable, debemos dejar pocas glándulas por debajo enterradas, esto es una preocupación que teníamos al comienzo, pero no ahora, y esto lo tenemos que hacer claramente en un contexto de seguridad. Bien, vamos a ver el primer escenario de todos, Barrett sin displasia, ¿qué hacemos? El riesgo de progresión es muy bajo, 0,12% en el trabajo de Edwin Janssen publicado en New England en 2010. ¿Podemos suprimir el ácido? Sí está indicado vigilar a estos pacientes. Y la respuesta a la pregunta es si está indicado hacer endoterapia. Claramente la respuesta es no. No es costo efectivo tratar endoscópicamente a los pacientes con Barrett sin displasia. Necesitamos tratar muchos casos para evitar un cáncer y eso no es costo efectivo y debemos dedicar los recursos a situaciones clínicas en la gastroenterología que son mucho más costo efectivas, como por ejemplo el cáncer colorectal o algún otro enfoque. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene este paciente? Tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones o cirugía antirreflujo. Recuerden que son dos medidas efectivas para controlar el ácido y las dos tienen similar respuesta en la disminución de la progresión. Sabemos que a partir de ahora teníamos una duda respecto a esto, no teníamos una calidad de evidencia, pero ahora tenemos este trabajo publicado en el 2018 en New England, en la cual muestra que compara 84 centros en UK y Canadá, 2.500 y pico de pacientes enrolados en 4 grupos, esomeprazol 20 y 40 miligramos por día con isinaspirina, un follow-up largo de casi 9 años, es un trabajo con muy buena data y muy larga, y se ve que el mayor efecto protectivo para disminuir la progresión a displasia de alto grado y cáncer se logra con 80 miligramos y agregando aspirina en dosis de prevención primaria. Así que esto es importante, ahora tenemos evidencia para decirle a nuestros pacientes que tenemos claramente algo por lo cual tenemos que tratarlos con IVP y eventualmente, y en este caso haciendo coincidir las cosas, yo les agregaría una aspirina en dosis de prevención primaria. Como les decía, cuando vamos a los escenarios de displasia y carcinoma intramucoso, en los últimos años la cosa cambió radicalmente y es a partir de la guía del American College del 2016 que claramente y taxativamente dice que los pacientes con displasia de alto grado y carcinoma intramucoso deben ser manejados con terapéutica endoscópicas a menos que presenten severas comorbilidades que reduzcan la expectativa de vida en forma significativa. Y esto es muy importante no solo por lo que dice, sino por lo que no dice. Los cirujanos siempre fueron muy reacios a operar pacientes con displasia de alto grado porque pagar el costo que significa, el costo clínico que significa una esofagiectomía en un paciente que no tiene cáncer, sino que tiene una situación predisponente para tener cáncer, siempre fue muy alto. Recuerden que la esofagiectomía sigue siendo una cirugía con una morbimortalidad alta, aún en los centros de alto volumen y con muy buenas manos. Entonces, claramente la cirugía
no es una opción para los pacientes con displasia de alto grado y carcinoma temprano, por lo menos en la gran mayoría de las veces. Esos pacientes deben ser orientados hacia centros donde se haga terapéutica endoscópica. ¿Cómo se presenta la displasia en el Barrett? Bueno, claramente, y hoy lo vimos con el caso, después lo vamos a discutir, la displasia se presenta de dos formas. Una es sin lesión endoscópica visible, pero quisiera puntualizar esto porque la calidad de la endoscopía en el Barrett es definitiva para saber si el paciente tiene o no tiene una lesión endoscópica visible. Cuando no hay lesión endoscópica visible, la displasia se presenta en forma difusa. Hay una alteración del epitelio que nosotros endoscópicamente no vemos. Hay una ausencia de alteraciones en la superficie del esófago, del segmento del Barrett, y esto debe ser hecho con endoscopía de alta resolución, como hicimos hoy, en manos y ojos entrenados. Adrián tiene manos y ojos entrenados y yo le estaba soplando en la oreja. En un esófago limpio, Adrián, teníamos el paciente intubado y lo estuvimos baldeando un muy buen rato, y eso evidentemente sirvió porque en algún momento vimos áreas donde sospechamos que podíamos tener displasia, y durante un adecuado tiempo de observación. Si uno piensa en el 1 minute endoscopy, ¿no? Que le meto el endoscopio, se lo saco, eso no es para Barrett. Úsenlo para otra cosa. Para Barrett necesitamos 1 minuto por cada centímetro de longitud del segmento. O sea, este enfermo que ya en su momento tenía 15 minutos, 15 centímetros de Barrett, deberíamos haber pasado, si hubiera estado el Barrett entero, tiene 2 sesiones de ablación, por lo cual está parcialmente tratado, tendríamos que haber pasado 15 minutos mirando el esófago, lo cual puede ser bastante aburrido si uno no tiene un sistema y no tiene una forma de hacerlo. Pero, insisto, manos, ojos entrenados, esófago limpio y adecuado tiempo de observación. Cuando hay una lesión endoscópica visible, estas son lesiones focales, y toda la alteración de la superficie del segmento de Barrett, incluyendo lesiones nodulares, vimos hoy, incluyendo lesiones deprimidas, vimos hoy una que estaba ciertamente algo deprimida, y vimos alteraciones en el patrón vascular cuando usamos cromoendoscopía electrónica con EBI o el sistema que tengamos, debe ser considerada una potencial lesión focal, y esto debe ser resecado antes de realizar la ablación. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes tienen mucha mayor chance de poder estadificar la lesión una vez que lo resecamos y el patólogo nos dice, esto es un carcinoma mucoso, es una displasia, hay invasión submucosa, la invasión es superficial o la invasión es profunda. Ahora vamos a ver un slide con eso. Por eso, pacientes con displasia, ¿a quiénes vamos a tratar? Displasia de alto y bajo grado con lesión focal después de la resección endoscópica, de la lesión endoscópicamente visible. O sea, este enfermo de hoy, vimos una lesión endoscópicamente visible, cosa que es frecuente en el transcurso del devenir de la larga historia de estos pacientes que ya activaron sus mecanismos genéticos para la progresión de Barrett sin displasia a cáncer, y ya lo activaron. Entonces, en el curso de la evolución puede ser que haya una lesión nodular. Este paciente primero se reseca, después se ablaciona. Pacientes con lesiones difusas, o sea, aquellos en los cuales no vemos lesión y ya tenemos que tratar ese Barrett, y claramente no vamos a tratar pacientes sin displasia. Bien, con lesión endoscópica visible, ¿qué opciones tenemos para tratarlos? Bueno, resecar y después ablacionar el Barrett remanente. Y esto se llama terapéutica multimodal y sucesiva, y es el estándar of care en todo el mundo. Pacientes sin lesión endoscópica visible, ablación del Barrett. ¿Qué opciones tenemos para hacer estas cosas? Bueno, acá me parece que estoy en el canal Gourmet, porque lo que puedo hacer es cortar, cocinar y congelar. ¿Okay? Así que, sí, como buen gordo a mí me gusta ver el canal Gourmet, me relaja. Nunca cocino nada de lo que hacen, pero me divierto. Bueno, vamos a cortar. Con lesión endoscópica visible, terapia resectiva. Sí, recuerden que acá el patólogo es fundamental, porque este es el señor que nos dice si la mucosectomía es curativa o no. Y cuando la mucosectomía no es curativa, es decir, que cuando la infiltración es más allá del SM1, es decir, más de 500 micrones desde el tope del epitelio, esto es estadificación, y nos dice que si el paciente tiene un SM3, tiene más del 20% o 25% de posibilidades de tener esófago a distancia, y ese paciente ya no tiene un tumor intramucoso, sino que tiene un cáncer avanzado. ¿Okay? Y debe ser resecado, debe ser tratado quirúrgicamente o con un enfoque de no adyuvancia como elijamos. ¿Cómo hacemos la mucosectomía? 2 sets, estos son temas técnicos. Este es el set de Olympus, en el cual uno tiene un CAP biselado. Este es el set de Cook. Lo que hacemos es colocar una banda similar a lo que hacemos en la ligadura de las bandas esofágicas, de las varices esofágicas, y luego a través del canal del endoscopio colocamos un ansa y cortamos por encima y por debajo de la banda, y lo que nos queda es la región que recuperamos y se la damos al patólogo para que lo estudie. ¿Se puede tratar solo el Barrett cortando? La respuesta es sí.
Pero si trato solo la lesión sincrónica y descorrecto del Barrett, hay un montón de lesiones que son sincrónicas y también metacrónicas. Hasta el 47% de los pacientes que tienen estas lesiones vuelven a ser displasia de alto grado o cáncer. Por lo cual es inaceptable tratar solo la lesión y dejarle al Barrett a ese paciente. Porque ese Barrett ya no es un Barrett común sin displasia de los que evolucionan 0,12% por año a cáncer. Ese Barrett ya inició la cascada de sus cambios genéticos como para hacer rápidamente un tumor. ¿Se puede tratar en forma circunferencial el esófago con mucosectomía? La respuesta es sí, pero la tasa de respuesta es muy buena, llega hasta el 100%, sobre todo series en Alemania, pero cuando uno reseca la mucosa en forma circunferencial, la tasa de estenosis es muy alta, llega hasta el 50%, y son estenosis muy duras, muy largas y que requieren un alto trabajo en la dilatación. Y esa es la razón por la cual el tratamiento multimodal de realizar primero la resección de la lesión nodular y después la ablación es preferible. ¿Qué tan seguro es? Bueno, comparando el tratamiento multimodal versus la mucosectomía completa, este es un review sistemático y un análisis global, y lo que vemos es que hay 9 estudios, 774 pacientes que tienen tratamiento multimodal y mucosectomía completa, y vemos que son similares los datos de las series. La erradicación completa de la neoplasia es similar en uno y el otro grupo, la tasa de recurrencia es similar y la tasa de recurrencia de la metaplasia intestinal es similar, pero claramente hay una diferencia en la cantidad de estenosis, 10,2 contra 33,5%, sangrado y perforación son mucho más frecuentes cuando hacemos mucosectomías circunferenciales. ¿Es seguro hacer mucosectomías con el SET? Sí, es seguro. Esto es un trabajo de un par de años, sobre 3.800 procedimientos hechos. Vemos que solamente hubo una perforación en el 0,4% y de esas perforaciones solamente 2 pacientes necesitaron cirugía. El sangrado post-procedimiento es menos del 1%, por lo cual la mucosectomía multibanda es segura y eficiente, y parece ser más un factor de riesgo independiente la cantidad de mucosectomías que uno hace y el tema de ser mujer. Acá es un tema que le interesa a Nico: ¿qué importancia tiene la ISD, es decir, la disección submucosa o la submucosectomía en el Barrett? Bien, solo por supuesto se utiliza para lesiones focales, si bien ha habido trabajo de investigación de resección en bloque de toda la mucosa esofágica. Lo que vemos en las series estas es que es factible y es segura, que tiene una mayor tasa de R0, porque cuando hacemos el tema con mucosectomía sacamos pedazos, y a veces son lesiones de más de 1,5 centímetros o 2. Requiere endoscopistas entrenados en esta técnica, y esto en Latinoamérica a veces no es fácil de lograr. Recuerden que nosotros no tenemos cáncer gástrico temprano, sí en Chile y en Colombia, y lograr un entrenamiento en ISD para nosotros no es fácil. Y yo personalmente creo que debería reservarse para lesiones mayores de 20 milímetros con sospecha de fibrosis de aquellos pacientes que ya fueron resecados y tienen una recurrencia local, o sospecha de invasión submucosa en la caso fundamentalmente lesiones deprimidas. Nosotros tenemos 3 pacientes tratados, los hizo Coco Villaverde y anduvieron muy bien. Pero bueno, es para casos seleccionados para centros de alto volumen. Sigo en el canal Gourmet y salgo de cortar y voy a cocinar. Si voy a cocinar, ¿cuál sería el plato ideal? ¿Cuál sería el tratamiento ablativo ideal? Que sea un método endoscópico, que no sea invasivo, que remueva toda la metaplasia intestinal, que tenga una profundidad uniforme y reproducible, idealmente que llegue hasta la muscularis mucosa. Y recuerden que por debajo de la muscular de la mucosa está la submucosa, y ahí es donde está la estenosis. Sin daño a la submucosa o capas más profundas, que no nos deje glándulas enterradas, que sea rápido, seguro, que se pueda repetir de ser necesario, que sea un costo accesible y que tenga poca recurrencia. Todo esto estamos bastante cerca, pero no sé si estamos en el 100%. Este es el método ideal, esto es lo que tenemos que buscar. Bien. Lo que está más cerca de esto hoy es la radiofrecuencia. Estos son los catéteres que están disponibles en el sistema BARCS. Lamentablemente no lo pudimos usar hoy, pero vamos a ver si vemos algún video ahora, que no tenía previsto mostrar, pero voy a cambiar la presentación y lo vamos a mostrar. Este es el generador. Acá adentro yo digo que siempre vive un enano que calcula la cantidad de energía que tenemos que liberar en el momento adecuado. Y estos catéteres, en realidad uno los ven, parecen catéteres, pero son piezas de alta ingeniería, porque este catéter, por ejemplo, que es un balón, cuando uno lo infla, calcula la impedancia, es decir, la resistencia del esófago, y de acuerdo al cálculo de la resistencia del esófago, libera la estricta cantidad de energía necesaria para producir una destrucción del epitelio con una profundidad de 1000 micrones.
O sea que claramente esto es más que un catéter por donde pasa corriente, sino que es algo que tiene una muy importante acción de ingeniería para calcular la resistencia del esófago que tiene. Este es el catéter circunferencial, con esto ablacionamos 360 grados. Este es el catéter focal, este es el que revisamos eventualmente, es 90 grados. Hay un catéter más chico de 60, hay otro más largo focal y hay un pequeño catéter que va por dentro del canal del endoscopio, que como nosotros vivimos en un país pobre, lo compramos poco porque es bastante caro, pero bueno, es muy útil para tratar las cositas que nos quedan después de una ablación. ¿Cómo hacemos la ablación? Bueno, este es el catéter viejo, el catéter 360, y hay un dibujo en el cual colocamos el balón en la zona que queremos ver, colocamos el endoscopio en forma paralela, y lo que hacemos es inflar el balón a través de un pedal, que la máquina tiene dos pedales, uno gris y uno celeste. Con el celeste inflamos el balón, la máquina sola calcula la resistencia del esófago y ahí calcula la cantidad de energía que va a liberar, y cuando apretamos el botón celeste, libera la energía y produce una destrucción por abrasión, por radiofrecuencia, y esto es inmediatamente después de hacerlo. ¿Ok? Lo mismo con el catéter focal, acá lo que hacemos es apoyar el catéter en forma directa sobre el epitelio, como si fuera una pantalla deflectora que ponemos, y lo vemos aquí cuando terminamos de quemar. Más fotos, estas son fotos de Charles Lightly de los primeros casos, ahí se ve claramente y este es el área en el cual vemos. Voy a salir un poco porque tengo un video que lo tengo oculto, porque pensé que lo íbamos a poder mostrar. Esta es la forma en la cual... Este es un Barrett C6M7, utilizamos la clasificación de plaga, no hay más Barrett corto, Barrett largo, Barrett ultra corto, tenemos una clasificación numérica y para todos es lo mismo. Si digo C6M7, quiere decir que el segmento circunferencial es de 6 centímetros de largo y lo más largo va hasta 7 centímetros. Ahí estamos pasando un alambre, a través del alambre pasamos el catéter, a través del catéter que contiene el electrodo, colocamos el endoscopio en tándem para ver la zona, y ahí van a ver, por supuesto esto está editado, no es en tiempo real, van a ver claramente cómo nos posicionamos. Acá tenemos todo el tiempo del mundo, estamos viendo, subimos un poquitito del borde del Barrett. Ustedes ven que hay 4 o 5 filas de electrodos que están por encima del borde del Barrett. El catéter tiene 4 centímetros de longitud de la ablación. Y ahí estamos, después de apenas liberando la zona, y vemos cómo queda la mucosa blanca. Eso es porque destruimos el epitelio en el lugar. Removemos el catéter, limpiamos y volvemos a entrar. Y ahí volvemos a liberar la inflamación, la radiofrecuencia produciendo. ¿Okay? Yo digo que vive un enano dentro del generador, porque todo esto te lo avisa con señales sonoras. O sea, cuando el catéter está listo para liberar la energía, tenés un pitido largo y esto es inmediatamente después que sacamos la ablación. ¿Okay? Bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué calidad de evidencia tenemos? Este es el trabajo que motivó la aprobación del VARCS en la FDA y es el trabajo publicado en New England por Nick Shaheen y un enorme grupo multicéntrico americano en el cual se hizo un trabajo randomizado contra placebo, con una 2-1 versus placebo, radiofrecuencia versus placebo, estratificado por grado de displasia y longitud del segmento, con un solo laboratorio de patología experto. O sea que fue un trabajo enormemente controlado, muy bien hecho. Desde el punto de vista ético, como el placebo no era una opción para estos pacientes, a los 12 meses se les ofreció un crossover para pasar al cuadro activo y el objetivo primario era la erradicación completa de la metaplasia intestinal y la displasia a 12 meses. El objetivo secundario eran progresión a cáncer, disconfort y eventos adversos. Este es el resultado: 127 pacientes con displasia de alto y bajo grado, intervención RFA versus placebo, los dos con buen control de ácido con IBP, seguimiento a 12 meses, 81% de erradicación de la displasia en los pacientes con displasia de alto grado, 91% con los pacientes de displasia de bajo grado y 77% de erradicación de la metaplasia intestinal versus 2% en el grupo placebo. Solamente 6% de los pacientes tuvieron efectos adversos, estenosis que la gran mayoría fueron tratadas. Este trabajo motivó que la FDA aprobara el tratamiento con radiofrecuencia para el manejo de los pacientes con esófago de Barrett con displasia. ¿Qué tan seguro es esto? Ya pasaron 14 años. ¿Qué tan seguro es? A mí me gusta mostrar estadísticas de complicaciones
que vengan del mundo real, no que vengan de series controladas hechas en centros de altísimo volumen. Esto es el registro de la compañía, todavía no era Medtronic en esa época, en la cual vieron todas las sesiones de radiofrecuencia que hubo y registraron las complicaciones. 5.000 y pico de pacientes, lo cual es ¿te vieron lo difícil que es conseguir uno? Bueno, junten 5.000. Realmente es muy difícil, es un centro, esta es una base de datos muy grande. Más de 15.000 sesiones de ablación, las complicaciones son estenosis, aproximadamente 4.5 cuando uno ve por paciente y 1.5% cuando es por sesión. 28 pacientes tuvieron sangrado, eso es menos del 0,5%, solamente menos del 1% tuvieron hospitalización, 2 pacientes tuvieron una perforación y esto está más relacionado con la introducción del alambre, con el problema, es por eso que yo no quería usar hoy el alambre de Savary y uso un alambre de vía biliar, porque el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y lo más importante es que es un método que no registró mortalidad asociada al procedimiento. Así que es importante que esto sí es seguro, la tasa de complicación es baja. Bien, ¿qué tan podemos decirle al paciente una vez que le erradicamos el Barrett? ¿Qué tasa de recurrencia tiene? O sea, ¿cuántos pacientes vuelven a tener Barrett y cuántos pacientes vuelven a tener displasia? Bueno, vemos que hasta un 10% de los pacientes pueden volver a tener Barrett. Este es un metaanálisis grande sobre 21 casos, en el cual hubieron 603 casos de recurrencia sobre 3.186 pacientes. Y vemos que sí hay recurrencia que llega hasta el 10% y que la gran mayoría de las veces esta recurrencia es de un grado histológico menor a la causa que originó el tratamiento. O sea, son pacientes con displasia de alto y bajo grado que cuando recurren con metaplasia intestinal. Y rarísimo que recurran con displasia de alto grado y con cáncer. La gran mayoría de los que recurren con displasia de alto grado y con cáncer son muy cerca y son persistencia de la lesión. Es importantísimo que el gran factor para prevenir la recurrencia es suprimir bien el ácido y es por eso que nosotros estamos haciendo monitoreo de pH en estos pacientes después que terminamos la evaluación de la metaplasia intestinal, porque vemos que eso hace que los pacientes recurran menos. Bien, es seguro, es efectivo en el tiempo. Vamos a ver qué tan durable. Vemos que a 5 años los datos del trabajo de New England, del que hizo, realmente muestran que una vez que uno erradica la displasia, esa displasia no vuelve, y que una vez que uno erradica la metaplasia intestinal, tampoco vuelve. O sea que una vez que tratamos a estos pacientes y le controlamos bien el ácido, el tratamiento es durable. Nosotros hace muchos años que estamos haciendo esto, hemos atravesado todos los tiempos y hemos logrado hasta hoy, esto lo revisé para venir aquí a Montevideo, 68 pacientes tratados, todos con displasia. Y tenemos 9 pacientes de estos están actualmente en tratamiento, 7 eran carcinomas intramucosos, 28 eran displasias de alto grado y 33 eran displasias de bajo grado. 20 pacientes con lesión nodular visible que requirió una resección previa, 121 sesiones de ablación y en el caso de lo que contaba tuvimos 2 pacientes con adenocarcinoma tratados con ISD, 121 sesiones totales de ablación, usamos el 44% catéter circunferencial y el 56% catéter focales, logramos erradicar la displasia 85% de los casos, de los terminados, tenemos 9 en tratamiento, logramos erradicar completa la metaplasia intestinal el 56% de los casos y este es un número que les quiero explicar. El problema que tenemos nosotros es que nosotros tratamos un paciente con displasia de alto grado, tiene un nódulo, lo resecamos, lo citamos a la primera sesión de erradicación y nos la autorizan. Después nos piden que le hagamos una biopsia y cuando le hacemos una biopsia a ese paciente, le hacemos una biopsia y tiene Barrett, no tiene ya displasia. Pues la displasia se la sacamos, la displasia era focal. ¿Qué dicen? Ahí no le autorizan la... Pero claro, ese Barrett, insisto, no es un Barrett común, es un Barrett que ya inició la cascada de eventos genéticos que lo van a llevar a cáncer. Entonces, nos cuesta muchísimo convencer de que nos dejen tratar a estos pacientes hasta la erradicación completa de la metaplasia intestinal. Tuvimos 3 estenosis que pudimos manejar y un paciente con una úlcera persistente. Y esto sí es interesante porque se aplica bastante al paciente de hoy. Tuvimos pacientes en los cuales perdimos el seguimiento. Tuvimos 2 esofagectomías por progresión a pesar del tratamiento con radiofrecuencia. Esto quiere decir que entre una sesión y la otra, el paciente que estaba bien, que lo tratamos, que no tenía ninguna lesión visible, vino a las 12 semanas y tenía un cáncer avanzado. Esos pacientes los tuvimos que mandar a operar. Esto puede ser el caso del paciente de hoy. Este paciente tuvo una sesión de ablación en octubre y 6 meses después tiene una lesión, un nodulito que vamos a resecarlo y vamos a ver qué dice el patólogo. Pero la posibilidad de que la genética
esté yendo por el ascensor y nosotros por la escalera, es importante, y estos pacientes requieren un seguimiento muchísimo más cercano de lo que uno habitualmente hace. Otras cosas con las cuales podemos cocinar, podemos usar argón. ¿Qué ventaja tiene esto? La mayoría de las unidades de endoscopía terapéutica en muchos países tienen una unidad de argón. Entonces es atractivo. Hubo trabajos en la década 90 que hizo Julio Pereira Lima en Porto Alegre con esto, pero la tasa de complicaciones era grande y hubo unos problemas de seguimiento de estos pacientes. Más o menos hace 5 o 6 años, el grupo de Manner en Alemania empezó a hacer una técnica en argón en la cual consiste en inyectar la mucosa, levantarla y utilizar alto volumen alto voltaje y alto flujo de argón para poderlo quemar. Para que se den una idea, esta es la foto de cómo cuando terminan de quemar el esófago. Fíjense que está, para hablar en esta parte del mundo diríamos que está bien churrasqueado, ¿no? Bien, los datos son buenos, 96% en esta serie controlada tuvieron erradicación completa de la metaplasia intestinal, y como esto, la verdad que motivó algunos trabajos prospectivos controlados randomizados. Este es un trabajo inglés que se publicó en el 2019 y se presentó en abstract 2 años antes. Más o menos los grupos son similares y claramente lo único que favorecía era el costo, que era menor porque las unidades de argón estaban. Pero bueno, de ahí se largaron 2 trabajos prospectivos randomizados. En el cual yo tenía bastante esperanza, se hizo en Estados Unidos, se llamaba Burn, tenía un nombre muy pero bueno, lo pararon, la pandemia impidió que siguieran, así que no hay un trabajo de buen diseño para poder decir que esto todavía es una alternativa, y vamos a tener que esperar este trabajo que se está haciendo en Polonia, en la cual hybrid argon plasma versus radio frequency ablation, y va a estar recién el último paciente, termina, está planificado hasta marzo de este año, es el último update, y tiene hasta el 23 para seguir enrolando pacientes. Así que estos datos no van a estar hasta el 24. ¿Cuál es el lugar del argón en esto? Yo personalmente creo que el lugar del argón puede estar para tratar estas muy pequeñas lesiones que vemos, en las cuales no estamos tratando nada importante, pero sí para decir que ese paciente completó la erradicación completa de la metaplasia intestinal. Cortamos, cocinamos, vamos a congelar. Congelar no es una opción en esta parte del mundo. Básicamente existen 3 tecnologías disponibles, una utilizando nitrógeno líquido, otra utilizando dióxido de carbono, y la última, que es la más nueva, que es quizás la más atractiva desde el punto de vista de lo que hace, es la con óxido nitroso. Básicamente la crioterapia lo que hace es congelar y descongelar rápidamente el tejido, con lo cual produce disrupción de la membrana celular, induce la apoptosis, genera isquemia, trombosis y destruye la mucosa. ¿Por qué digo que esta es la más fácil? Porque estos 2 métodos, el nitrógeno líquido y el dióxido de carbono, usan generadores que salen varios cientos de miles de dólares, y prácticamente no tuvieron, si bien están hace más de 15 o 20 años, no tuvieron aceptación en el mundo, y solamente se siguen haciendo en los lugares que lo desarrollaron en Estados Unidos. Este método, ahora vamos a hablar un poquito de esto, lo que tiene es que no requeriría una inversión de capital en un generador, sino que es prácticamente como si fuera una pistolita que se coloca a través de un catéter por el endoscopio, y eso lo que hace es, se infla un balón, y a través de esa pistola que tiene un gatillo vamos liberando el óxido nitroso, que por supuesto baja mucho la temperatura del tejido y produce la apoptosis y la destrucción. Y ya tenemos trabajos prospectivos controlados randomizados de esto. Este es un trabajo hecho en Estados Unidos, hay otro europeo con datos más o menos similares, 120 pacientes, un Praga bastante chiquito, eran Barrett cortitos, C1M3, 40% con solamente un follow-up a 12 meses, 100% de erradicación de la displasia, 91% de erradicación de la metaplasia intestinal. Cuando ven estos números rimbombantes, recuerden que son series recontra controladas, hechas se van a dormir con el paciente a la mesa de luz, esto para seguirlo y para que el paciente no se escape. Lo más importante es que, si bien es efectiva la crioterapia, tiene 13.3% de estenosis luego de la primera sesión y casi 12% de la segunda sesión. Con lo cual, esto es mucho más, es más del doble de lo que tiene la radiofrecuencia, no está disponible la tecnología y no sabemos qué grado de aceptación va a tener. Bien, terminando ya porque ya están aburridos, ¿no? Para llevar a casa.
¿Cuál es la estrategia para tratar el Barrett con displasia? La terapéutica multimodal sucesiva, es decir, resecar la lesión visible y tratar el Barrett remanente con radiofrecuencia es el tratamiento de elección para Barrett con lesiones endoscópicamente visibles. Ablacionar, es decir, cocinar con radiofrecuencia, es hoy el estándar para el tratamiento de la displasia de bajo y alto grado sin lesión endoscópica visible. Su aplicación por grupos entrenados es segura y efectiva. No existe el procedimiento perfecto. Estos pacientes necesitan mucho seguimiento y mucho control. Y recuerden que si nos tiene que ir bien con esto es porque vamos a controlar el ácido después. Vamos a tener que seguirlos con IVP en altas dosis y vamos a tener que hacer monitoreo de pH de la gran mayoría de estos pacientes. Y muchos de ellos van a tener que ser referidos para cirugía antirreflujo porque todos estos pacientes tienen hernias grandes, tienen reflujo de volumen. ¿Cuál es la accesibilidad de estos tratamientos? Yo creo que aún está muy lejos de ser la adecuada por factores económicos y de formación. Y esto quisiera que nos detengamos un minuto porque creo que el paciente de hoy es un ejemplo. El tratamiento del Barrett es un compromiso de largo aliento. Estos pacientes tienen todo nuestro teléfono, saben cómo se llama nuestra secretaria, a la cual por supuesto tienen excelente relación, porque ustedes piensen que yo veo un paciente como el de hoy. Vamos a suponer que el paciente de hoy es la primera vez que viene, tiene un Barrett, lesión nodular. Hoy le hubiéramos hecho la mucosectomía. En 8 semanas tiene que volver para hacerle la primera sesión. Tiene 15 centímetros de Barrett. No le íbamos a quemar todo el Barrett junto, le íbamos a tratar los primeros 6 a 8 centímetros. O sea que ya llevamos una sesión de la mucosectomía, una sesión del Barrett. Lo citamos a la segunda para quemarle los 6, 8 centímetros que le quedan. Ya llevamos 3 sesiones, pasaron 12 semanas. Ya llevo 0, 12, 24 semanas. A las 12 semanas lo tengo que volver a ver. Este señor con 15 centímetros de Barrett tiene otra. O sea, este tipo va a estar 1 año y medio con nosotros todo el tiempo. En ese año y medio se va a casar, su hija va a tener... O sea, estos tipos, si uno no está dispuesto a tratar a estos pacientes, es mejor no comprometerse. Porque son pacientes que requieren mucho seguimiento y mucho tiempo para acompañarlos. Bueno, gracias, un placer estar acá.